Amado Padre, muchas gracias por concedernos levantar nuestras voces y cantarte, Señor, juntos. Estamos alegres, amado Señor. Nos has enseñado a estarlo, no por las cosas que cada uno puede estar atravesando y que de eso depende el gozo, sino que estamos alegres por Cristo, por su muerte y su resurrección. Gracias por recordarnos, Señor, cada día eso, Señor. Él es más que suficiente. Señor, si no tenemos nada y tenemos a Cristo, lo tenemos todo, Señor. Hoy depositamos, Señor, el cansancio, todo afán o ansiedad. Depositamos, Señor, todo peso y pecado, Señor. La cruz, nos despojamos de aquello que pueda ser tropiezo para nosotros. Damos gracias por tu amor. Gracias, amado Señor, por el amor fraternal. Gracias porque tenemos tu palabra preciosa y bendita. Y así, Señor, como aquella iglesia que ha mostrado, amado Señor, perseverancia, Señor, en las Escrituras aún al tiempo de muerte, así tu iglesia continuará, Señor, hasta triunfar, Señor, por sobre todo, Señor. Cuando pongas a los enemigos por estrado de tus pies, tenemos confianza en tu evangelio glorioso, tenemos confianza en que tu palabra es poder, que es, Señor amado, el medio de gracia más glorioso que tú nos has dado, Señor, para guiarnos, santificarnos, Señor, hacernos más a la imagen de Cristo y llevarnos hasta la eternidad, Señor. Señor, tenemos confianza en Cristo, no en nosotros, Señor, en Cristo, Señor. Gracias, Señor amado, por Él. Gracias, Espíritu Santo, por morar en nosotros. Gracias, Padre, por tu justicia y tu fidelidad. Señor, vamos a exponer hoy tu palabra. Ayúdame, Señor, sabes mi debilidad es tanta. Ayuda a mis hermanos, también conoces la suya. Señor, todos a una seamos bendecidos para poder adorarte, que esa es la intención de esta reunión. Adorarte fielmente, bendecir tu nombre fielmente. No se trata de nosotros, sino de ti, Señor. Pero necesitamos de tu ayuda para poder hacerlo. Te pido, Padre, que tengas de nosotros misericordia y nos ayudes a tener oídos atentos. Que ayudes a los hermanos que están a la distancia, Señor, estudiando con nosotros. Que tú bendigas a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo te bendiga a ti, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia. Hay niños, hay jóvenes, hay hermanos enfermos. A todos ayuda, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Oh, Señor, gracias por Cristo en la cruz. Gracias por su muerte y su resurrección. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, tú te mantienes fiel a tu promesa, a tu pacto eterno, Señor. Señor, necesito de tu ayuda hoy. Por favor, Señor, apiádate de mí, Señor, y úsame para la gloria y alabanza de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. ¿Por qué no saludas a los vecinos? Sobre todo si hay algunos hermanos que no habías visto. Dile, qué milagro, ¿qué te trae por acá? Gracias que vienen, familia de Cartolandia. Siempre son bien recibidos y bien amados. Mi amado hermano Jorge está aquí. Qué bueno, hermano. Gloria a Dios, me da gusto. Y también la familia de Chapala, bienvenidos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno que están aquí con nosotros. También la hermana Gloria por allá. José Luis y Claudia también, que habían estado ausentes un ratito. Ellos también. Más guapos, por cierto. Gloria a Dios, hermanos. Está la familia también de México. Mi hermana Claudia, mire qué preciosa hermana está ahí. Gloria a Dios. Y el jovencito también con nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 5. Si tienen deseos de estudiar la Escritura hoy, hermanos, vamos a estudiarla juntos. Gloria a Dios por su palabra. Estamos justamente en el capítulo 5. Los niños llevan bien el recuento. Ellos no perdonan, hermanos, un error. Si les digo, estamos en Lucas 6, de inmediato dicen, no, pastor, Lucas 5. Y justamente estamos llegando, hermanos, al capítulo 5, verso 15 en adelante. Vamos a leer a partir de ahí. Joven Andrea ha leído esa porción, mas sin embargo no voy a leer todo, pero voy a ir leyendo verso a verso para irlo explicando, hermanos, poco a poco. Y dejaremos atrás una porción muy importante, si ustedes se acuerdan, hermanos, la limpieza de este leproso, donde Dios tuvo misericordia de un hombre humilde. Y para seguir cumpliendo, hermanos, así con lo establecido, dice, ve y muéstrate al sacerdote, para que seas reincorporado a la sociedad de manera justa y fiel. Eso hacían los hombres enfermos, como la lepra, iban con el sacerdote, pasaban por un rito de purificación un tiempo, y después el sacerdote veía que estaba limpio y decía,
puede ser reincorporado a la sociedad. Es una bendición, hermanos, también poder gozar de esto cuando una persona sale de cárcel habiendo pagado, hermanos, una pena por alguna infracción a la ley. Ellos se sienten en cárcel, hermanos, no dignos. Cuando salen, ellos ahora pueden reincorporarse a la sociedad, han pagado ya, no hay deuda. Y ellos tienen complicación para eso. En algunos países jamás vuelven a la normalidad, ellos viven siempre, hermanos, con un estigma de expresidiarios y llevan esa carga en sus lomos por toda su vida, hermanos. Fingen estar bien, pero realmente sufren. Si tienen conciencia limpia y aún hay luz en ella, hay algunos que no les importa, pero en Cristo, cuando somos limpiados de nuestros pecados por su sangre, a pesar de las señales que de pronto algunos nos quieran nuevamente adjudicar y a pesar de que ellos quieran traer el pasado o cosas del presente, hermanos, nosotros podemos estar plenamente confiados en que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo ha sido hecho nuevo. Así que podemos ser reincorporados a esta sociedad, hermanos, del reino y poder vivir en paz, poder vivir con gozo, sanos. Ahora el sacerdote, aquí nos presentamos, no es un sacerdote hombre, sino el gran sumo sacerdote que cuando llegamos y decimos, es verdad, Señor, que hemos sido limpiados de nuestros pecados, Él se muestra a sí mismo para que no quede duda. No ha quedado ni un pecado en aquellos que Él salvó, hermanos, que Él no haya pagado. Gloria a Dios. Así que el versículo 15, hermanos, al 16 dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Por supuesto que la fama se extendía, hermanos. La noticia de la sorprendente curación del leproso, pues se hizo ampliamente conocida. Toda la gente sabía lo que le esperaba a un leproso, hermanos. Un leproso estaba listo para morir, no había cura para ellos, a menos de que un milagro aconteciese. Este fue un milagro de un leproso muy conocido, hermanos, de un hombre que estaba probablemente por el contexto muy lastimado ya de su cuerpo. No era una lepra, hermanos, de primer grado, sino era una lepra terrible, fase final. Era un leproso que era conocido por la condición en la que se encontraba y ahora lo están viendo limpio. Esto es parte del testimonio cristiano, hermanos, cuando nosotros teníamos un testimonio terrible ante los ojos de los hombres y ahora ellos se encuentran contigo después de mucho tiempo y te ven normal porque no estamos brillando ni tenemos una aureola tampoco aquí arriba ni nada por el estilo, pero empiezan a conversar contigo, a ver tu mirada, a ver cómo actúas, cómo respondes ante su lenguaje, sus invitaciones, y ellos comienzan a decir, algo no está bien. ¿Qué pasa contigo? Oh, Cristo me ha salvado. Oh, entiendo. Y la fama se extiende. Oye, ¿cómo ves que Víctor? ¿Te acuerdas Víctor el golpeador? Sí, ahora es Víctor el santurrón. Es el aleluyo. No, el Víctor no mata ahora ni una mosca. De verdad, está él siendo todo el tiempo usado por su Dios y por Cristo. El testimonio de cada creyente hace que la fama de Cristo aumente, hermanos. Y es algo maravilloso que justamente, hermanos, hoy en día se lucha mucho en contra de eso porque hay tanta gloria en los creyentes que ha sido dada por Cristo que algunos se oponen a eso. Te ven transformado, te ven siendo usado y algunos se molestan con eso. Se molestan con eso. Ellos quieren que no muestres a Cristo, que no muestres el poder de su gloria. Y ellos, hermanos, están en contra de que la gloria de Dios resplandezca en la iglesia. Es inevitable. Su gloria es mostrada. La gloria de Dios en Cristo, en este leproso, se veía en su sanidad física. La gloria de Cristo en nosotros se nota, hermanos, en nuestra santificación. No somos los mismos que éramos ayer, sino somos los que queremos ser, pero no somos los que éramos. No somos ahora lo que vamos a llegar a ser, pero lo seremos. Y eso es una bendición. Hermanos, Lucas no nos dice específicamente que el leproso mismo fue responsable de difundir el evangelio. Nosotros hoy en día queremos difundirlo, pero no nos atrevemos. Algunos tienen miedo, algunos son vergonzosos, algunos se olvidan del poder del evangelio para rescatar a otros.
Algunos creo que se acostumbran a vivir en este mundo sin dar testimonio, hermanos, y todo eso es muy grave, porque hay una orden que dice vayan y anuncien, vayan y prediquen. Prediquen el Evangelio, hermanos. Tomen tratados de ahí de la mesa, saquen copias por mayoreo, cárguenlos ahí, regalen tratados, platiquen con la persona en el transporte, en el trabajo, al caminar, en el parque, con el de la tienda, con el mecánico, con la gasolinera. Usen su tiempo para mostrar a Cristo a otros. No todos hablan igual, no todos se atreven como algunos de nosotros a pararse frente a la gente y gritar el Evangelio. Algunos son tímidos, no importa, usa tu timidez para llegar a otros tímidos como tú. Usa aún la manera en cómo tú eres para bendecir a otros que son como tú, que van a tener empatía contigo, que van a estar de acuerdo con tu manera de hablar, de desenvolverte, de dar una conversación. Pero usa todo, usa el clima, usa la lluvia, usa el sol, usa cualquier cosa para anunciar a Cristo. Hoy es un buen tiempo, la Semana Santa es celebrada por gran parte del mundo. Nosotros no tenemos problema con la celebración, mas celebramos siempre, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, su muerte, su resurrección, pero es un buen tiempo para anunciar a Cristo. La Pascua es excelente parteaguas para anunciar ahora nuestra Pascua, que es Cristo. Puedes hacerlo, hazlo, usa tratados, habla con ellos, hazlo, se nos ordena hacerlo. Curiosamente, hermanos, vemos que al leproso se le dijo no lo hagas. Él no resistió. ¿Quién resistiría recibir un milagro como el del leproso y no hablarlo? ¿Quién no se pararía ahorita y diría, hermanos, fui a hacerme examen del cáncer que tenía y ya no tengo, hermanos? Probablemente nos desviamos un tiempo de la adoración al Señor y de la enseñanza y lo adoraríamos por su bondad en el milagro que Él hizo. Porque es inevitable, hermanos, no dar testimonio de lo maravilloso que es nuestro Señor y cómo Él nos guarda. Y es un riesgo, hermanos, que corremos día con día, porque el no querer dar testimonio sobre el testimonio de la palabra nos lleva también a enfriarnos. Por ejemplo, dábamos testimonio en la oración de nuestra hermana Dolores. Fue guardada ayer de morir con un cuchillo en el cuello. Y podríamos decir, ay, la libró el Señor. Pero podremos también dar gloria a Dios porque ella no dejó a sus hijos solos por ahora. Tiene trabajo que hacer, tiene que ser usada por Dios y Dios tuvo misericordia. Podemos dar gloria a Dios, hermanos, porque todos nos levantamos, respiramos libremente, sin obstrucción. Gozamos de un baño tal vez. Hermanos, vimos el sol, escuchamos a los pájaros cantar, desayunamos. Es un motivo de gozo también. No podemos dejar de dar gracias a Dios por eso. El leproso no pudo callarse por la sanidad que recibió. Era un hombre que iba a morir. ¿Y cómo podía quedarse callado? Pero algunos dicen, pero fue orden del Señor. Pero no fue una orden a guardar silencio, sino a no hablar todavía. Sí pecó, porque la orden era no lo digas a nadie, pero también Cristo pagó por ese pecado. Esto no es una invitación a pecar, sino es un recordatorio, hermanos, que si a este leproso se le ordenó callar, a nosotros ahora se nos ordena hablar. Si este leproso a quien se le ordenó callar habló, ¿cuánto más nosotros tenemos que dar testimonio hoy? Da testimonio de tu fe, da testimonio de tu fe, de una u otra forma, da testimonio de tu fe, hazlo, usa los medios que el Señor nos ha dado, da testimonio. Tenemos videos cortitos del Evangelio, tenemos predicaciones del Evangelio largas, tenemos tratados, tenemos tantas cosas para ayudarte. Da testimonio a todo el mundo y sufre por eso. Gloria a Dios. Así que, hermanos, Lucas no nos dice específicamente quién fue el responsable, pero Marcos sí nos dice. En Marcos capítulo 1, versículo 44 al 45 dice que le dijo a muchos, a pesar de la orden del Señor, ese leproso fue un desobediente, pero para algo bueno. ¿Existe eso? Hermanos, en esta ocasión no podríamos decir que no. A fin de cuentas, a pesar de que se adelantó a la voluntad del Señor que tenía para guardar su testimonio, porque no quería tener seguidores de milagros, sino aquellos que escuchaban la palabra de Él, pues el leproso no pudo resistir y habló. A fin de cuentas, creo que fue algo bueno, porque a continuación vemos, hermanos, que la fama se extendió. Y es interesante notar esto. Entonces, no callemos. El Señor ahora nos ha dicho que hablemos. Amén, hermanos. Dice el texto que se reunía mucha gente para oírle y para que sanase sus enfermedades. El Señor ya tenía muchos seguidores como sanador, tal vez por culpa del leproso, hermanos. Y eran muchos seguidores, pero nunca parecía promoverlo a Él o alentarlo.
Oh, ¿cuántos seguidores tengo por los milagros? No, las multitudes es el texto que venían a oírlo. Multitudes venían a oírlo. Y otros también, hermanos, por supuesto, venían a ser sanados. No es pecado ir al Señor a ser sanado. La verdad no es pecado. Pero es interesante que la sanidad viene ¿por qué? ¿Por qué medio? ¿Han visto en la Biblia? Por la palabra. Así que vengamos a escucharlo y si a Él le place puede sanarnos. Si estamos escuchando el sermón y tenemos alguna carga en nuestro cuerpo físico, no es pecado pedirle, sáname Señor si tú quieres. Sáname, tú puedes Señor. Si tú quieres, sáname. Podría ser que nos gocemos al final del culto y alguien diga, fui sanado, pero probablemente no. Lo que sí sucede es que su palabra va a santificarnos. Su palabra va a edificarnos, va a bendecirnos. Su palabra va a hacernos ver las cosas más en el sentido espiritual que en lo terrenal. Lo terrenal nos agobia, nos pesa, nos carga, nos tienta el diablo con las vanidades de la tierra. Y lo espiritual, hermanos, nos saca de ahí. Nos hace poner los ojos en lo eterno, en lo que realmente vale. Nos hace, hermanos, arrepentirnos, nos hace tomar aliento, recobrar ánimo, ir a nuestra esperanza. Todo viene por la palabra. Pero si el Señor quiere sanar, lo hizo, lo hace y lo hará, ¿verdad, hermanos? El ministerio del Mesías como un sanador fue profetizado. El hermano Víctor con Cartolandia les daba justamente este texto de Isaías 35, capítulo 5, versículo 6. Es maravilloso, hermanos. Vean esta profecía. Dice justamente, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Era profetizada su obra como sanador. Algunos han querido esto, hermano, tergiversarlo y decir, no, está hablando de las condiciones del alma, del corazón pecador, habla de la salvación, no habla de milagros. Hermanos, aunque estos se molesten, el Señor ha hecho milagros y hará milagros y volverá a hacer milagros. Lo hará en el cuerpo y eso no es pecaminoso, ni pedirlo, ni recibirlo, hermanos, porque Dios es el mismo Dios, es inmutable y lo ha hecho para gloria y alabanza de su nombre. El peligro, obviamente, es seguirlo solamente por eso. Pero eso no quiere decir que Él no lo haga. Tenemos milagros aquí. Este hombre de aquí, mi padre, es un milagro. Puedes preguntarle al final por qué, de su vida. ¿Jorge? Hermano, si tú hubieras ido conmigo cuando lo recogimos en la carretera, es un milagro viviente. ¿Cuántos de nosotros no tenemos, hermanos, tanto que hablar acerca de milagros físicos que el Señor ha hecho en nuestra vida? Y por culpa de nuestra incredulidad y nuestra falta de agradecimiento, no mencionamos eso, hermanos. No más que el Evangelio, que es digno de ser, hermanos, mencionado todo el tiempo. Pero es bueno decir, el Señor es tan bueno. El Señor ha obrado en mi pecado, me ha salvado y aparte le plació sanarme y hacerme tanto bien. De hecho, los milagros han ayudado siempre a recordar a esta cabeza incrédula que el Señor puede. Justamente es lo que nos vamos a adentrar a ver, un milagro que demuestra quién Él es. Así que disfrutemos, hermanos, también de lo que Él ha hecho, de lo que Él puede hacer. Y creo que es pecaminoso dejar de pedirle por algo, porque creemos que Él no lo va a hacer. ¿En base a qué? En base al nivel de riesgo, de enfermedad, de duración de la enfermedad, del peligro, de la condición. Somos cortos. Yo decía en una ocasión que las cosas cambiarían y de verdad no tengo temor a enseñarlo, hermanos, pero cambiaría si la fe de los ministros fuera al grado de poder llegar a un funeral y decirle, sálganse todos los incrédulos, muerto, levántate de ahí en el nombre de Cristo. Pero no lo hacemos porque somos prejuiciosos, porque nos anticipamos a la respuesta del Señor. Y realmente, hermanos, creo que es raro verlo en un ámbito sano, en doctrina, porque fuimos al extremo opuesto. Como salimos de un lugar en donde solamente era eso, ahora vamos a otro extremo y tenemos que tener cuidado. Porque, hermanos, Dios ha mostrado su favor en cosas sorprendentes. Particularmente en el caso mío, me ha mostrado esas cosas que son inimaginables. Un muerto de pronto levantarse, alguien en coma que estaba ahí y de pronto suspirar y despertarse, un bebé resucitar de la muerte, un ciego ver. El Señor me lo ha concedido, hermanos. Y les aconsejo, no dejen
de creer que el Señor hace esas cosas, para que cuando oren por un enfermo no sean tan negativos como aquellos que oran y ven al enfermo, pobre, él quiere escuchar que ores porque él puede ser sanado, y dices, bueno, Señor, que sea tu voluntad. O sea, no. Señor, si tú quieres, puedes sanarlo a él y a todos los enfermos que estén aquí. Te pedimos por eso con fe, y si tú, Señor, lo haces, daremos gloria a tu nombre, y si acaso tú quieres hacer algo a través de su enfermedad, también daremos gloria a tu nombre. Pero pidan, como si Él quisiera decir sí. A fin de cuentas, si dice no, Él es soberano y no tenemos problema con eso. Es importante, hermanos, recordar. Hermanos, Isaías profetizó de estos milagros, y por supuesto que no echamos en poco aprecio el milagro de la salvación. Es más grande que todos, hermanos, porque ese es un milagro que nadie puede conseguir sino solo Dios. Toda salvación proviene de Dios, y aunque todo proviene de Dios, hermanos, cuando una persona sana de un cáncer o de alguna enfermedad por los medicamentos, todo eso también Dios lo ha permitido. Pues sabemos que ahí los hombres pueden atribuírselo, la ciencia, los descubrimientos, ¿no? Han llegado a tal punto que la gente confía realmente, absolutamente en ocasiones, en la ciencia y lo que hace. Está bien, hermanos, gloria a Dios, si así lo quieren. Pero ¿la salvación qué? ¿Cómo podrían adjudicarle la salvación a alguien? ¿Cómo una persona puede darle vida a un muerto? ¿Cómo pueden obrar, hermanos, en una obra sustituta, ponerse en el lugar de ellos? Es imposible. Aunque todo viene de Dios, la salvación específicamente nadie puede negar que venga de Dios. Si tú le preguntas a un religioso de dónde viene la salvación, musulmanes dicen de Alá. Si le preguntas a un testigo de Jehová, dice de Jehová. Si le preguntas a un católico romano, dice de Dios. Todos los hombres saben que la salvación viene de Él. Aunque no la entienden, aunque no la comprenden, no creen al Evangelio, ellos saben que la salvación viene del Señor. Hermanos, pero particularmente vemos aquí enfermedades. ¿Se han preguntado por qué tantas enfermedades? Yo sé que la respuesta inmediata de los predicadores es porque Dios maldijo al mundo, ¿no? Si ustedes responden, ¿por qué hay tanta maldad y enfermedad en el mundo? Y su respuesta es porque los hombres son malos y se hacen daño, no es completa la respuesta. Sin tener temor, nosotros tenemos que asegurar que la maldad en el mundo, la destrucción, las guerras y las enfermedades es porque Dios maldijo al mundo. Algunos dicen, hermano, ten cuidado en decir eso, porque el testimonio de Dios se ve afectado, porque ellos van a pensar que Dios es malo. No, Dios es justo. Dios le dijo a Adán que si ellos participaban de eso que Él les dijo que no hicieran, comer de ese fruto, ver de ese árbol, ellos ciertamente morirían. ¿Qué pasó? Murieron. Hermanos, Dios maldijo al mundo. Y nosotros podemos saber esto por la Escritura, porque la Escritura nos dice por qué tanta maldad y tanta enfermedad. La presencia de tanta enfermedad y dolores entre el pueblo de Israel fue evidencia de su falta de obediencia al pacto del Sinaí y de su pacto, hermanos, que Dios había dado. Ninguno de ellos participó cabalmente. Desde el principio nosotros sabemos, hermanos, que Dios había prometido tales maldades iban a venir sobre ellos, sobre los desobedientes de su pacto. Miren, vayan un poco al Antiguo Testamento, al Pentateuco, en Deuteronomio 28, hermanos, capítulo 15. Es una porción que aflige, es Deuteronomio 28. Aflige a quien lo lee sin Cristo. Aflige a quien lo lee sin Cristo, hermanos, porque es una porción que justamente nos dice todo lo que va a el hombre recibir a causa de la maldición que Dios le ha dado por su desobediencia. No sé si lo han leído, pero aquí encontraremos, hermanos, cosas especialmente tremendas. ¿Qué pasa cuando hace algo el hombre? ¿Qué se le tiene que dar? ¿Qué pago se le da? ¿Qué pena cuando pelean y una embarazada aborta por culpa de ellos? Hermanos, cosas que de pronto nunca hubieras imaginado si no lo has leído. Está aquí. Y todas esas ordenanzas, mis amados hermanos, que vemos de Dios, justamente tienen una consecuencia. Por ejemplo, dice el versículo 15, hermanos, Deuteronomio 15, 15. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y comienza a decir, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito serás, maldito serás, maldito. Palabra de Dios. Es impresionante.
Sobre todo, hermanos, en el contexto que hoy se conoce a Dios. Hoy, las guerras que algunos de nosotros estamos enfrentando y ataques es por la manera en cómo se predica de Dios. La debilidad de Cristo, de Jesús como hombre, ese es uno de los ataques más fuertes que recibimos cuando hablamos de la humanidad, al grado que Él sufrió y lloró y gimió de dolor. Eso están en contra. Y Juan dice que aquellos que niegan eso son anticristos. También, hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, de su ira, también hay ataque, en el sentido de que alguien que está en pecado y es exhortado por la justicia de Dios y hay disciplina, ese individuo suele decir, qué odiosos, qué malvados, les falta amor, todo eso. Justamente atacan la parte más necesaria para que el evangelio brille más. Si hablamos de las maldiciones al hombre, y hablamos de las consecuencias terribles, si hablamos, hermanos, de la humanidad del Señor como hombre, pero sin pecado, hermanos, la gloria de Dios y el evangelio brillan mucho más. Maldito, 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 dice el versículo 18, hermanas, maldito el fruto de tu vientre. ¿Quién dijo esto? Dios, hermanos. Porque Él considera la desobediencia como un acto terrible. El pecado no únicamente fue un pequeño problema como aquellos que hoy dicen, bueno, hermano, ¿quién no peca? Todos cometen errores. Dios es bueno, Dios es tan perdonador. No pasa nada. No, de ninguna manera, hermanos. La realidad es que Dios maldijo al hombre de forma terrible. Y escúchenme bien, sabemos que ahora Cristo nos libra de la maldición. Si tú después estudias todas las maldiciones de Deuteronomio 28, tienes que alabar a Cristo porque Él las recibió todas en tu lugar. Todas en tu lugar. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen a Cristo? Continúa igual. Tú te preguntas por qué el mundo está como está. Qué raro, el mundo está de cabeza. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? Porque Dios maldijo al mundo. Y si Cristo no está como abogado, como sumo sacerdote, como cordero, como pago, las maldiciones están en el mundo. Y estando en el mundo, también nos salpican a nosotros esa maldad. La iglesia pasa por las maldades del mundo, porque Él no nos ha librado todavía, hermanos, de este mundo. Aún vivimos aquí y aún pagamos el costo de vivir aquí. Por las maldiciones al hombre y la maldad del hombre, pues también nosotros sufrimos. Esto es interesante, hermanos, porque a lo largo de nuestro peregrinar, la estrategia de Satán toma acción cuando estamos pasando por cosas que no nos gustan, cosas amargas a causa de otros. Cuando empezamos a pensar, ¿por qué? Y esto, y estaba bien, y íbamos caminando, y la iglesia, y mi vida, y mi familia, ¿y por qué ahora esto? Señor, ¿cómo? Porque Dios maldijo al mundo. Pero yo que tengo la culpa. No, mi hermano, tus culpas fueron puestas en Cristo, pero aún sigues viviendo aquí. Tú sigues viviendo aquí, sigues experimentando la maldad de los hombres, hermanos, hasta que Cristo ponga a los enemigos por estrado de sus pies. Por ahora ellos siguen causándonos daño y mal, pero recuerden, hermanos, por la victoria de Cristo, aún todos los males que estén haciendo, todas las cosas que digan en contra, toda la opresión, todo el dolor, toda la angustia, toda la debilidad, todo nos ayuda a bien, porque, hermanos, ¿dónde está la victoria de la muerte? Del sepulcro. ¿En dónde está la victoria del enemigo? Su cabeza fue aplastada. ¿En dónde? El enemigo del hombre, que es la muerte, hermanos, fue vencida en la muerte de Cristo. ¿Qué puede contra nosotros? Debo cobrar ánimo. Todas las maldiciones fueron dadas a Cristo para que nosotros recibiéramos todas las bendiciones que habla la Escritura en Deuteronomio también que recibimos. Todas las bendiciones del Hijo perfecto de Dios nos fueron dadas a nosotros. Y todas las maldiciones que nosotros habíamos recibido y merecíamos, le fueron dadas al Señor. Es un intercambio maravilloso, maravilloso. Así que por eso había, hermanos, tanta maldad. Dios prometió estas maldades y vinieron sobre ellos. Porque su propio pueblo padecía por eso, hermanos. Así que Cristo aparece de manera maravillosa, mis amados hermanos, y empieza a hacer su obra sustituta. Él comienza a tomar el lugar del hombre desde el nacimiento, comienza a sufrir, a obedecer. A lo largo de su adolescencia, hermanos, empezó a ser usado por Dios a los 30 años y en su edad adulta, en esa edad, empieza a sufrir las aflicciones más terribles, hermanos, sobre sí mismo. Todo para recibir las maldiciones del Deuteronomio sobre él y darnos las bendiciones
a nosotros que a Él le correspondían. Y hermanos, creo que debido a todo ese peso en su humanidad, dice el versículo siguiente, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, veamos a Cristo no solamente como Dios, veamos a Cristo como hombre. Veamos a Cristo como hombre para que disfrutemos más, hermanos, de su sacrificio, de su obra, para que lo alabemos más, para que comparando mi debilidad y la tuya, todo lo que nos duele, lo que nos carga, lo que nos hace sentir desesperanza, hermanos, tristeza, recordemos que Él también lo sintió. Él también lo sintió, Él también padeció cada cosa desagradable que nosotros atravesamos en esta vida. Es un precioso sustituto. Por eso dice el autor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Porque Él experimentó absolutamente todo lo que nosotros experimentamos y Él se compadece, hermanos, de nosotros. Porque Él lo experimentó todo. Y aún sabemos que cosas que nosotros no experimentaremos, porque Él sufrió la ira que nosotros no sufriremos. Ninguno de los hijos de Dios va a experimentar la ira que Él experimentó. El sustituto, hermanos, nuestro es precioso. Es precioso. No hay otra palabra que Pedro, hermanos, quiere darnos más esa, precioso. Y él está pensando en joyas que llaman la atención a los ojos de los hombres. Dice, este es precioso, Cristo es precioso, es preciado, es carísimo, hermanos. Él, como hombre, justamente en su debilidad de hombre, Él tenía que apartarse de lugares desiertos y oraba. ¿Qué oraba, hermanos? Él sabía lo que venía a cumplir. Él sabía lo que iba a acontecer. ¿Y qué crees que oraba? Oraba, hermanos, por su resistencia. Oraba por su obediencia. Oraba por la nuestra, hermanos. Oraba por cada uno de nosotros. En ese tiempo, hermanos, de popularidad y publicidad creciente a causa del leproso y de otros que estaban hablando, el Señor Jesús hacía ese espacio siempre especial para retirarse al desierto y orar. Puede ser al desierto o a un lugar desierto, pero Él clamaba. Tenía momentos de adoración. ¿Qué clamaba, hermanos? Pues las necesidades que Él tenía como hombre. Él clamaba por el pueblo, clamaba por supuesto por los enemigos, los que empezaban a levantarse. Pero piensa en Él como un hombre. Hermanos, el licuar las dos naturalezas, eso se llama, recuerden, unión hipostática. Dos naturalezas, la celestial, la divina y la humana, es un riesgo muy grande. Cuando pensamos, bueno, Él no le dolía, Él entraba en versión Dios y estaba bien, pues Él de pronto traspasaba la pared y no sentía. No, en el desierto no, hermanos, Él no sufrió nada en el desierto. No, hombre, la tentación no fue tentación, el diablo está loco. ¿Cómo podía tentar a Dios? Dios no puede ser tentado. Cometemos un error terrible. Hombre, 100% hombre. Y hermanos, Él se adjudica la naturaleza humana y nunca la va a dejar. Algo de lo que más me impacta, me impresiona y me da, hermanos, mucho asombro y también mucha intriga, pero en un buen sentido, es que cuando enfrentemos cara a cara a Dios, será en la faz de Cristo. Veremos a un hombre. Es el mismo hombre que habitó entre nosotros y que vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Continúa siendo el mismo cuerpo que murió y resucitó. ¡Hombre! Es un hombre a quien vamos a adorar por la eternidad, que es Dios. Pero es un hombre. Eso causa, hermanos, también algo de horror, porque en ocasiones algunos de sus santos dicen, bueno, voy a llegar a ver un brillo. Y pues no voy a ver ojos ni nada que me confronten a causa de mi vida, que lleve tibia, tal vez con poca adoración, con poca comunión. Total, muero y ya todo se acaba. Creo, hermanos, que esto contradice la verdad de que tendremos conciencia y tendremos alma, que es lo que hace que seamos, y tendremos cuerpo y tendremos a un Dios encarnado. Y que veremos sus ojos. Dice la Escritura que Él enjugará las lágrimas con su mano. Ya no en un sentido figurado, como la Biblia habla de las alas de Dios y los ojos de Dios, la espalda de Dios, para saber que es una persona que se identifica y se da a conocer a nosotros, sino ahora realmente mano es mano. Ojos son ojos. Y lo vamos a contemplar. Esa debilidad, hermanos, que Él enfrentó en el desierto no lo hace menos rey. Al contrario, lo hace más glorioso.
porque igual que nosotros, pero sin pecado, viviendo en un mundo que estaba contradiciendo todas sus actitudes amorosas y santas. Un hombre es quien nos salvó, hermanos, y es Dios. Un hombre es quien hizo la obra y es Dios. Le dolió horrible, como te duele a ti un puntapié en la espinilla, como te duele a ti que te escupan y te humillen, como te duele a ti que hieran tu corazón, que te golpeen con látigo, te avienten a la tierra, cargues una cruz. Todos esos dolores de las maldiciones de Dios al hombre, Cristo como hombre los padeció. Es glorioso nuestro Rey, hermanos, y amo al Señor porque tú y yo pasamos por diferentes circunstancias muy duras. Él las conoce. Él es experto en quebrantamiento, y Él le gusta compadecerse de nosotros, porque su misma naturaleza es misericordia. Y estando en Él, ya no hay misericordia común, como a todo el mundo, amor común, gracia común. ¿Qué hablo de esto, niños? Comunes para todos. Dios da misericordia a todo el mundo, ¿sí o no? Claro. Gracia a todo el mundo, ¿sí o no? Sí. Amor, por supuesto, lo podemos ver, hermanos, porque ellos experimentan algo de sentimientos de amor. Pero ahora en Cristo, su iglesia es de forma particular, exclusiva y única. Amo a todos los niños, me gusta servir con niños, pero no amo a ninguno como a mis hijos. Puedo darle de comer a los niños en la calle, pero tal vez mañana no. Pero a mis hijos sí. Y en Cristo recibimos todas esas bendiciones. Hijos, herederos, coherederos de Dios, siempre en su compañía, siempre en su, mis amados hermanos, en su presencia. Siempre, siempre. Cuando decimos los cristianos que el Espíritu Santo venga y nos llene, está bien para los que no son llenos, pero el Espíritu Santo ya vino, no se va, está aquí. Siempre. El Espíritu de Cristo mora en nosotros, siempre. Y es este Señor que se debilitaba, que se cansaba cuando multitudes venían, como los que servimos en la obra o los que trabajan arduamente. Te cansas, llegas fulminado, dices, estoy cansado. El Señor también, hermanos. El Señor también. Y eso no lo hace menos Señor, al contrario, más Señor, más glorioso, porque a pesar de que le dolía, a pesar de que se cansaba, a pesar de que tenía muchas cargas, Él continuaba fiel. Él continuaba cumpliendo a su propósito. El misionero de Dios vino a cumplir la misión, hermanos. Así que el Señor Jesús, hermanos, iba y oraba. Las exigencias de la vida que Él llevaba lo empujaban a la oración, no de ella. ¿Y saben qué es lo que hace, hermanos? Nos hace recordar a nosotros, sobre todo a los ministros y a todos los hermanos, padres de familia, hermanos, a recordar qué es lo que tenemos que hacer en la dificultad. Porque es una costumbre muy frecuente que cuando estamos pasando por problemas, nos alejamos de la oración y nos alejamos de la Biblia. Uno de los mejores, hermanos, escenarios para mostrarte esto es cuando tenemos una riña matrimonial. Tenemos un problema matrimonial, hay discusión. ¿Y qué pasa si uno de pronto tiene misericordia y te dice, ven mi amor, mi preciosa, vamos a orar? Y ella aún no está arrepentida. ¿Qué sucede? ¿Oran? O a lo mejor de pronto quieres orar después de pelear en la mesa. Mejor ora tú, hijo, porque no te sientes digno de orar. Como si nosotros, hermanos, fuéramos impedidos de orar en el momento que caemos en pecado, cuando es todo lo contrario. Lo que pasa es que el diablo viene a decir, no eres digno, hipócrita, no eres digno, mentiroso, hipócrita. Mis amados hermanos, es en la guerra, es en el cansancio, es en la turba, es en el desánimo cuando nosotros debemos de orar. El Señor Jesús está cansado, está cargado, sabe lo que va a acontecer, está viendo el panorama, sabe lo que le espera, mis amados hermanos, y Él lo que nunca deja de hacer es orar. Y hermanos que son nuevos en la fe o son débiles en su fe a causa de no orar y leer, ora, platica. Probablemente cometes algún error doctrinal, no esencial, porque sabes que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la salvación es suya, pero puedes decir alguna palabra equivocada, no tan formulada. Ora. Hermanos, he escuchado oraciones tan bien pensadas para que los demás digan, qué bonita oración, que están sin Dios al momento de orar. Y he visto otras oraciones tan simples, Señor, pon tu mano sobre tu hijo y bendícelo, amén. Y es mejor
Que, oh Dios soberano, Señor, tú que eres el glorioso. ¿Qué? ¿A quién quieres llamarle la atención? El Señor necesita debilidad de sus hijos, que le clamen con su corazón: oh Padre bendito, estoy tan débil, estoy tan necesitado, Señor, mira mis problemas, mira esto que está sucediendo, por favor, Señor, apiádate de mí. No me sueltes, Señor, ayúdame, por favor. Un corazón sincero, hermanos, sin necesidad de ver cómo voy a orar, porque eso te llevará a no orar. Hermanos, el Señor quiere que oremos cuando estamos cansados. Oh, estoy muy cansado, no voy a orar. Ahí es cuando necesitas, no des lugar al diablo. El Señor quiere que oremos también cuando estamos pasando por dificultades. El tiempo que estamos atravesando debemos de usarlo para orar con confianza, basado en algunas promesas que son inamovibles. Todo nos ayuda bien. Oh Señor, ayúdame a creer. Hermana, todo te ayuda bien. Todo nos ayuda bien. Jorge, todo te ayuda bien, aunque no pueda entenderlo. Todo nos ayuda bien. Es una promesa del Rey que nunca miente. Así que mis oraciones van basadas en eso. Si estoy batallando con mi fe por el panorama, Señor, tú sabes que estoy batallando, estoy dejando de creer, me siento frío, estoy dudando, tengo deseos de venganza, tengo odio en mi corazón. Señor, me siento tan débil. Señor, no tengo hambre de ti. No tengo ni deseo de orar, de leer. Señor, vengo a platicarte a ti esto porque tú lo sabes y tú me vas a dar lo que necesito. Es maravilloso. Él no necesita que oremos, hermanos, de una u otra forma para que seamos aceptos. Él necesita que nos humillemos, contristados, y pidamos todo lo que necesitamos, todo lo que no tenemos o lo que tenemos que Él tiene que quitar. El peor error es no orar. Él hacía, hermanos, una costumbre frecuente. Se retiraba del ministerio, se retiraba de las multitudes por un tiempo y oraba. Así que Él nos enseña a todos nosotros, hermanos, debemos recibir nuevos suministros de luz. Debemos recibir y pedir nuevos suministros de poder. Debemos, hermanos, pedir y recibir ánimo, nuevas fuerzas. Debemos pedir a nuestro Dios, mis amados hermanos, una y otra vez, para que seamos exitosos en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestro peregrinar, para que seamos bendecidos como iglesia. Debemos estar buscando oportunidades en medio del cansancio, del enojo, de la debilidad, de la soledad, del abandono, de los problemas, para orar. Es todo lo contrario que el hombre quiere, porque el hombre está hecho para que cuando tenga hambre coma, y si no tiene hambre no come. Entonces, si tengo actitud, oro, si no, no. Si me siento bien, sí, si no, tampoco. No somos sentimentales. Los sensuales no tienen al espíritu, dice la palabra. Nosotros sabemos que debemos orar porque es una ordenanza y porque es una necesidad. Ora, ora, hermano, oren, hermanos, oren y pidan la ayuda que necesitan. Oh, me siento débil, me siento triste, me siento cansado, me siento desanimado, me siento desconcertado. Ora, ora, ora y sigue sufriendo, pero ora. Ora, 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 ora y espera, ora. El Señor quiere que oremos y es una bendición que Dios quiera poner su oído en estas bocas y Él escuche ahí todo. Pero pastor, no soy digno de acercarme a Él. Si supieras mi vida, cómo es inconsistente. Si supieras mi vida, hermano, cómo he estado en pecado, en incredulidad. No, hermano, yo ni quiero orar. Soy el más rebelde de todos sus hijos. Oh, mi hermano, quiero recordarte nuevamente el Evangelio. Él te amó primero a ti. Y Cristo pagó para que tú pudieras entrar en cualquier momento a su presencia. No va a obrar por las obras que tú hagas o no hagas. Él obra por lo que Cristo hizo. Eso es maravilloso. Así que alma cansada y turbada, rebelde, insensata, ve. De hecho, te vas a sorprender porque antes de que llegues, el Padre te recibirá como con fiesta. Antes de que toques a la puerta. Padre, aquí vengo, perdón, ¿me perdonas? Él ya está esperando. Dice la Biblia con el hijo pródigo. Y Él nos recibe por Cristo, hermanos. Gloria a Cristo, hermanos amados. Así que no desaprovechemos las oportunidades para tener privacidad con Dios. Orar a Él, hermanos, en la mente, en voz alta, en grupo, en familia o en soledad. Ora, ora, ora.
El versículo 17 al 19, hermanos, de pronto acontece ahí un día, dice, que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. El poder del Señor estaba con él. Esto es un texto muy bueno para recordar su naturaleza humana. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarlo adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa por el tejado, le bajaron con el lecho poniéndolo en medio delante de Jesús. Amén. Hermanos, él estaba enseñando y estaban sentados ahí los fariseos y los doctores de la ley. ¿Sabes que no está para la enseñanza? ¿Para qué se sentaban los fariseos y los doctores de la ley? Para acusarlo, ver a ver qué error cometía para poderlo señalar. Es en Capernaum. En Marcos capítulo 2, versículo 1 nos recuerda esta porción, como también la porción de que él se iba solo a orar, cuando Pedro lo busca y ¿cómo se te ocurre venir a orar acá mientras hay tanta gente en necesidad? Eso está narrado en el Evangelio de Marcos también. Así que el Señor Jesús, hermanos, está continuando su labor y la audiencia ahora también está conformada por religiosos. Gente, hermanos, que están ahí solamente para desacreditarlo. Son fariseos y maestros de la ley. Algunos de ellos, hermanos, han venido no de cerca. Han ido de distancias muy considerables, tal vez 1 o 2 días de distancia, solamente para buscarlo, preguntar en dónde está enseñando y sentarse a ver qué pasa. Ahora, niños, ¿quiénes son los fariseos? Son devotos muy celosos, que a ellos no les bastó lo que estaba ya escrito, sino de tanto celo sumaron más, haciendo prácticamente imposible la religión. Ellos sumaron más. Su tradición era la tradición de los ancianos, salió el Talmud y de ahí la Mishnah. Y eran esas reglas que venían por artículos y enseñaban qué era lo que no debían hacer, aunque no era lo que Dios decía que no debían hacer. Ellos aumentaron, hicieron tan difícil seguir al Señor que prácticamente lo hicieron imposible. Y todos ellos centraban justamente su enseñanza en una obediencia externa, exacta a la ley. Y ellos creían que Dios solamente amaba a los que hacían como ellos. Solamente. Así que ellos eran, hermanos, intocables. Era la secta de los fariseos también. Fariseo significa separado. Se separaron de todo lo que pensaban que era profano. Se separaban de todos aquellos que ellos creían que no eran dignos y pensaban que todos estaban separados del amor de Dios. Justamente es cierto, pero ellos también estaban separados del amor de Dios. Ellos creían que eran los únicos amados por Dios. Estos hombres estaban ahí sentados con los ojos y sus corazones críticos. Los doctores de la ley probablemente también implica que hay saduceos. Los saduceos particularmente son muy interesantes. Son hombres también que amaban supuestamente la ley, pero particularmente a diferencia de los fariseos, ellos no creían en lo espiritual ni en los ángeles. Ellos no creían en lo que nosotros creemos por la Biblia. Ellos hablaban de ángeles, no era verdad. Espiritual, no hay espiritualidad. Todo era centrado aquí. Reglas, hermanos, que los hombres tenían que seguir y con esos requisitos podían ser amados por Dios. Si no, no. Lo tremendo es que ellos tenían la escritura y ellos tenían la ley y los profetas y ellos podían, hermanos, conocer ahí al Mesías profetizado, pero sus corazones estaban endurecidos. Hoy en día se considera, hermanos, a los hombres que enseñamos la justicia y la verdad, la santidad, como fariseos. Es un término mal usado. Fariseo, saduceo, legalista es para aquellos que enseñan que en base a las reglas y a la obediencia tú vas a ser salvo. Jamás un legalista, un fariseo, un saduceo es como Pablo, que le decía a la iglesia que actuara como iglesia. Jamás un fariseo, un saduceo, un legalista es aquel que enseña que debemos obedecer al Señor, que debemos vivir en santidad, porque ya somos santos. Entonces, los religiosos, los legalistas, los fariseos, los saduceos, hermanos, particularmente se caracterizan por algo. Justamente cuando alguno de los cristianos recibe una acusación de fariseo, la está recibiendo de un fariseo. Justamente cuando un cristiano está siendo acusado de legalista, está siendo acusado por un legalista. Es al revés, hermanos. Es al revés. Enseñamos obediencia, enseñamos santidad, enseñamos disciplina, enseñamos, hermanos, vivir como iglesia santa, sí.
pero no para ser amados, sino porque ya hemos sido amados. No para ser, hermanos, hechos santos, sino porque ya hemos sido hechos santos en Cristo. Eso no es legalismo, eso es cristianismo bíblico también. Esos hombres, hermanos, están ahí sentados con ojos y corazones críticos. Lo único que quieren, hermanos, es torcer alguna palabra del Señor Jesús. Oh, dijiste esto, oh, te equivocaste en esto. Sin embargo, hermanos, por lo menos están ahí. Yo no sé quién de ellos pudo haber sido alcanzado, pero estamos muy felices cuando hay personas sentadas entre nosotros en lugar de que no estén aquí. ¿A qué me refiero con eso? Lo primero que nosotros deseamos en la carne es que la persona que está criticando o que está viendo únicamente qué está mal, esté aquí. Decimos que se vaya mejor si no quiere escuchar. Es nuestra naturaleza humana, caída. Pero nosotros deberíamos de decir, no importa que se quede aquí aunque no quiera, aunque no le guste. ¿Por qué? Porque confiamos que el poder de la palabra puede hacer algo en su vida. Porque no depende de la aceptación de los hombres, hermanos, para que esto obre. Es el poder de Dios. Dios puede obrar en el corazón duro, hermanos. Dios puede obrar en un corazón como el nuestro. Dios ha obrado y seguirá obrando. Así que, por ejemplo, tú piensas en tus hijos, o en amigos, o en padres, hermanos. No, hermano, ellos son bien religiosos, son de la vela, ¿cómo dicen? Perpetua. No, están en rebeldía. No, escúchame. Poco a poco, los tapones de cerumen, el Señor los irá quitando con la palabra, como un cincel y un martillo. ¡Ta! 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 A veces el proceso es muy largo, más largo de lo que en ocasiones queremos. Probablemente no veremos la salvación de alguien que amamos, que traemos a la iglesia, hasta que morimos. Como el testimonio de George Mueller que te platicaba, que oraba por estos jóvenes durante 60 años, caray, 60 años. Y el último, por el que no había sido salvo, no lo vio salvo. Pero en su funeral, el Señor lo salvó. En el funeral de este hombre que oraba por ellos, este joven duro fue salvo. Así que es mejor traerlos, que escuchen, que se sienten, en lugar de no estar aquí, hermanos. Porque estando en el camino, escuchando la palabra, pueden encontrarse con el Señor. Saulo iba persiguiendo a la iglesia, iba para atacar a la iglesia. Probablemente algunos dicen que para matarlos, encarcelarlos y dañarlos. Y en el camino, aunque iba con otra intención, Saulo, ¿por qué me persigues? Él podría haber contestado, pero yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los tuyos. Además, pues porque son enemigos. No importa, yo te quiero para mí, así que cállese, arrepiéntase y sírvame. Cuando Saulo hizo algo, hermanos, para ser salvo, cuando Saulo buscó al Señor para que lo salvara de su condición, de su yugo legalista, nunca él hizo todo. ¿Cómo? Con su palabra. Así que traigamos a la gente aún que esté endurecida. Esos hombres estaban ahí. No hay un testimonio, al menos por nombre, de los que están ahí, pero es muy probable que un hombre haya estado ahí. Por ejemplo, José de Arimatea, que terminó donando el sepulcro al final para el Señor. Su tumba familiar, hermanos. No lo sé si en este sermón o en otro sermón, pero hermanos, vamos. Recuerden que si vas por donde caen disparos, puedes ser herido por una bala. Es mejor venir y escuchar el evangelio por un motivo malo que no venir en absoluto, decía Charles Spurgeon. Ve aunque no quieras ir, es mejor. Puede que Dios tenga ahí misericordia. Así obra el Señor de sobrenatural, hermanos. Dice el texto que el poder del Señor estaba sobre él para sanar. Hermanos, nosotros podíamos ver en ese momento, si estuviésemos ahí, que cada vez que el Señor estaba presente, que estaba hablando, el poder de Dios estaba con él. Estaba obrando el Señor ahí. Sin embargo, hermanos, incluso en el ministerio del Señor parecía haber tiempos de mayor demostración de poder. También veíamos que había más recepción de la obra que el Señor estaba haciendo en los hombres. Así seguirá sucediendo con nosotros. En ocasiones hay manifestaciones de poder, en ocasiones no. En ocasiones predicamos, hermanos, de una forma que el predicador se queda insatisfecho. Oh, es el peor sermón de mi vida. Y Dios está obrando por allá. En ocasiones sentimos que es el sermón más sustancioso y más tremendo y aparentemente no pasa nada. Pero siempre Dios está obrando. Siempre Cristo está trabajando, hermanos. Siempre. Por ejemplo, hubo momentos, dice Mateo 13:58, en que el Señor Jesús no hizo obras milagrosas, hermanos, debido a la incredulidad de la gente, de la audiencia que estaba ahí. Hermanos, así que no siempre era igual.
Tomamos, por ejemplo, nota, hermanos, de que el poder del Señor estaba con él para sanar después de que el Señor Jesús se retiró al desierto y oró. En este verso número 16 del capítulo 5, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermanos, es interesante lo que está a continuación y quería explicarlo porque ha habido malas enseñanzas como la fe intercesora para la salvación de alguien. Este texto se ha usado para eso. La fe de los amigos hicieron que él fuera salvado. No, eso no sucede en la Biblia y hoy, con el favor de Dios, voy a explicarlo. Dice la porción siguiente, niños, subieron encima de la casa por el tejado. Subieron encima de la casa. Recuerden que hay una multitud en la casa, no pueden entrar, entonces ven la manera en cómo subir y le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Hermanos, como el espacio está tan lleno, todos los amigos del paralítico tuvieron que bajarlo por el techo. Y obviamente el texto es muy pobre en el sentido de información, no en el sentido de poder. Tiene todo el poder de Dios, cada letra que hay aquí, pero no nos da mucho, pero podemos imaginar. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una multitud agolpada y la puerta está enfrente? Sabemos que no podemos pasar. ¿Y por qué sabemos que no podemos pasar diciendo con permiso? Porque todos quieren escuchar, porque todos quieren ser sanados, así que si alguien se te mete a la cola del cajero o de algún lugar, ¡ey! ¿Qué le dices? A la cola, vete atrás. No dejamos que pase cualquiera, no se puede. Aquí menos. Estamos hablando de gente que quiere escucharlo y gente que está enferma. Si tenemos a un enfermo, hermanos, hacemos lo que sea. Así que estos hombres se ingeniaron la manera en cómo poder entrar por el tejado y le bajaron. Insisto, es poder de Dios lo que estamos leyendo, pero es pobre en cuanto a información. Por el tejado le bajaron. ¿Cómo era un tejado en ese entonces en una casa? Nos imaginamos que es solo pajita y que podías retirar como una palapa las palmas. No, hermanos, no era así, eran casas fuertes. Estaban pensadas también en resistir el sol abrasador. Eran casas que por supuesto tenían paja, pero también tenían material. Hoy es como esa tierra ligera y hecha con agua y se pisaban, se hacían ladrillos también como tipo adobe, con eso que construyeron también las pirámides, hermanos, los hebreos a Egipto, y ellos seguían siendo constructores. Así que el techo no era un techo común y corriente de algún tipo de palmita y ahí, no, había material. Tuvieron que romper. Y no únicamente fue una ruptura leve en donde a lo mejor había como una polea para subir medicamento o tal vez la ropa sucia y tenderla. No. Era un techo. Ellos tuvieron que abrir un boquete en el techo y el espectáculo fue impactante. Es como si ahora mismo estamos aquí reunidos y de pronto empezamos a escuchar ¿qué está pasando allá arriba? Y vemos que polvo empieza a caer y los ladrillos caen y vemos ahí unos hombres, ¡hey! No podemos entrar, podemos bajar por aquí. Pero qué maravilla cuando la gente confía en Cristo, hermanos. Qué maravilla cuando alguien tiene hambre del Señor. Están todos ahí, no ven límite. Qué maravilla cuando confiamos que Dios tiene todo controlado. Nos sucede mucho en el ministerio, hermanos, o algo que vamos a hacer. Medimos más o menos el viento y vemos, ¿se podrá? ¿No se podrá? No, hermano, no se pudo porque había mucha gente y nos paró. No tenía dinero y no pude ir. La puerta estaba cerrada. Oh, es maravilloso cuando abres un boquete en el techo. Cuando no ves ningún límite. Cuando las cosas parecen que no se van a dar y tú insistes. Porque confías en un Dios todopoderoso que no tiene límite. Estos hombres, hermanos, son de esos hombres con una fe ejemplar. Una fe sin límite. Ni la gente, ni los problemas, ni el no conocer al Señor Jesús en cuanto a cómo va a actuar. Ellos saben que es el Mesías. Saben que es un Dios justo. Saben que puede decir, ¡hey! Ustedes están saltándose el lugar. Deben hacer cola, ir atrás. Porque es Dios, hermanos. Él tiene derecho de hacerlo. Pero es que Dios se goza en la fe. El Señor se goza en la fe, así que ellos suben ahí encima de la casa por el tejado y lo bajan después de hacer un boquete y lo ponen en medio. No les importa, lo ponen ahí delante del Señor Jesús, hermanos. Esa interrupción inusual en un sermón probablemente hizo una turba de pronto ahí. La gente estaba tal vez molesta, hermanos, y todo pudo pasar. Hermanos, ese techo que está ahí generalmente era accesible únicamente por una escalera exterior. Ojo, no es la casa de ellos. No es la casa de ellos. Ellos suben ahí. Estos amigos, hermanos,
del paralítico son unos buenos amigos. Algunos han atribuido, hermanos, que esta fe solamente es de los amigos. Yo creo que no. Yo creo que es de todos. Yo creo que el paralítico estaba en una condición en donde estaba desarmado y les está diciendo, por favor, ayúdenme, yo no puedo ir. No lo puedo hacer, por favor, llévenme todos. Y todos dijeron, sí, vamos, creemos. Es la fe en común. Hermanos, cuando la iglesia se arma de una fe común, que todos buscan lo mismo, que todos desean lo mismo, que resistimos por fe, Dios obra de manera espectacular, hermanos. Cuando una casa está dividida, no prevalece, no prevalece, no prevalece. Pero cuando todos resistimos y mostramos determinación como los amigos de este hombre y este hombre, hermanos, Dios obra de manera maravillosa. Ellos estaban contando ya con que el Señor Jesús iba a sanarlo. Porque de seguro, hermanos, ellos sabían quién era el Mesías y lo que venía a hacer. Leíamos Isaías hace un rato. Ellos sabían. Son judíos que conocen. Pero es interesante lo que están por presenciar. Porque si ellos sabían que Él era el Mesías, sabían que tenía el poder sanador. Pero tal vez habían olvidado que también tenía el poder para salvar. El texto no dice que van a llevarlo a que sea salvo. El texto dice que van a llevarlo para que sea sano. Es interesante porque me muestra la naturaleza humana. Ciertamente muchos de nosotros, hermanos, buscamos al Señor por un mal físico, por algo que estaba atormentándonos. Pero en su misericordia no únicamente nos sanó, sino nos salvó. Por ejemplo, en mi caso yo tenía un problema muy grande, hermanos, en mi físico, en mi mente, en mi corazón. Yo sé que era ausencia de salvación, pero yo no lo veía así, sálvame. Yo no conocía el término salvación. Yo le estaba clamando, quítame esto que ya no puedo con esta enfermedad. Ya no puedo vivir más, te ruego. Si existes, golpéame. Si existes, trata conmigo. Ya no puedo más vivir así, no puedo ni respirar. Sálvame. Y tuvo misericordia de mí. No le pedía salvación de mi alma para la condenación eterna, hermanos. De la condenación eterna. Yo le pedía salvación del problema que estaba enfrentando ahora mismo. No podía dormir, no quería comer, estaba terriblemente mal. Y el Señor tuvo misericordia de mí. Hubo unos amigos que me llevaron ahí y abrieron un boquete y me pusieron justo en el centro. Y el Señor me golpeó y me sanó. Hermanos, estos hombres están recordando el poder de la iglesia. La iglesia es maravillosa. Es el cuerpo de Cristo, hermanos. Cristo ama a su iglesia, es lo que Él salvó, es por quien vino a morir en la cruz. Hermanos, cuando amas la iglesia, amas a Cristo. Cuando no amas a la iglesia, no amas a Cristo. La iglesia es su novia, es su esposa, es su reina. La iglesia, hermanos, ha recibido gloria. Hoy en día muchos están en contra de eso, hermanos. Dicen que todo aquel que dice que ha recibido gloria y honor y reconocimiento de Dios es un ídolo. Está equivocado de ninguna manera. Yo comparto lo que tengo con mi esposa. Cristo lo comparte con su esposa. Que su esposa es menor eternamente, que nunca llegará ni al inicio de la magnífica gloria que Él tiene, lo sé. Pero que no se libra de compartir sus tesoros y sus glorias. Con ella no nos libramos. Él lo hace, Él nos da, Él nos bendice, nos cuida, nos ama, nos protege, nos pone bajo su brazo. Siempre, siempre. Cuando la iglesia se pone en común acuerdo, hermanos, cosas impresionantes suceden. El espíritu de egoísmo, de envidia, no aplica aquí. Hermanos, yo solamente estoy presentando una hipótesis, pero estoy seguro que cada amigo de este hombre también tenía una necesidad. Sin duda alguna, el tiempo era tal que todos estaban padeciendo de algo. Pero por un momento vieron la necesidad de este y dijeron, por ahora no pensamos en nosotros, pensemos en este hermano. Y llevémoslo ahí, vamos ahí. Hermanos, es muy difícil levantarlo. Supongo que eran hombres muy fuertes, tenían fuerza, necesitaban fuerza porque cargarlo era pesado. Cargar un hombre que no se mueve, que deja caer todo su peso, no es fácil. Subirlo a la azotea nos dice que eran más de 2. ¿Estás de acuerdo? Era un grupo de hombres que se pusieron en común acuerdo. Necesitaban estar firmes porque el trabajo probaría su fe. Ellos no estaban pensando, ¿y si no podemos entrar? ¿Y si no podemos subir al techo? ¿Y cómo vamos a abrir un boquete? ¿Y si lo bajamos y sus discípulos nos corren? Ellos vieron a Cristo y dijeron, vamos
Vamos a hacerlo, sin que nada nos detenga, vamos a hacerlo, sin importar las consecuencias. No sé si Él diga sí, no sé si Él diga no, no sé si nos golpeen. Pensemos humanamente, hermanos, el contexto. Si lo vemos solamente en la parte espiritual, nos perdemos de mucha sustancia que hay aquí. ¿Cómo piensan los hombres? ¿Qué pensamos si estamos en un evento aquí importante y alguien llega y se mete en medio, hermanos? ¿Qué pensamos si alguien destruye el techo de tu casa? ¿Qué hacemos si un grupo de hombres interrumpen un sermón? A ellos no les importó. Gloria a Dios, hermanos. Ellos cumplen así lo que dice la Escritura. Su trabajo no fue en vano. Deben creer o serán completamente inútiles. O creemos y trabajamos y en común acuerdo avanzamos y ayudamos y nos unimos y perseveramos en medio de la adversidad, o somos inútiles. Y yo creo que tenemos mucho para creer y confiar y abrir boquetes en el techo, hermanos, sin importar nada ni nadie. Nada ni nadie. Hermanos, en el versículo 20 al 22 dice que al ver la fe de ellos, es aquí en donde aplica el también nombrar al paralítico. Porque de lo contrario tenemos un problema doctrinal muy tremendo, que es la salvación por intercesión. ¿Creen que eso existe? No. Yo sé que es la intercesión de Cristo, pero no de los hombres. Nosotros debemos orar por los hijos no salvos, por la gente que no es salva, hermanos. Por sus frutos sabemos que no son salvos. Algunos parecen ser salvos, pero notamos que no. Debemos orar, pero mi oración no lo va a salvar. Mi oración no, hermanos. Mi oración está solicitando a Dios que presente los medios, que acerque a las personas, que los quebrante, que los lleve por el lugar correcto. Pero la salvación viene por Cristo, por medio de la fe. Ese es un don de Dios. Así que cuando vemos esto, hermanos, y dice, al ver la fe de ellos, por favor, rompan con ese modelo que ustedes tenían en mente de la fe de los amigos. Es la fe de todos. Hermano, si tú estás en una condición que no puedes hacer nada, lo más sabio es que hables a los amigos y les digas, vengan, yo no puedo. Vengan, yo no puedo. Lo hemos dicho, en nuestro lecho de muerte debemos hacer una promesa entre nosotros. Vamos a visitarnos y a recordarnos la obra de Cristo. Porque en esa ocasión probablemente no lo vamos a recordar. El dolor apremia, hermanos. El dolor adormece. El dolor me hace tener amnesia. El dolor y la sangre y el miedo me llevan a olvidar. Hermano amado, Cristo murió por usted. Hermana, probablemente estás dudando, si es que dudas, porque hay quienes mueren alabando al Señor. Yo no voy a olvidar nunca, y aprovecho que está aquí Fer, a tu mamá, hermano. Ella estaba dejando esta vida cantando alabanzas. Dijo, oh, qué maravilloso mi Dios que envió uno de sus siervos a visitarnos. Alex iba conmigo y estaba cantando esa preciosa mujer. Pero no todos van a estar igual. Algunos otros tendrán otras luchas, hermanos, en donde dudarán de la obra de Cristo. No es algo imposible. Y ahí es donde tenemos que ser amigos. Hey, mi amigo, recuerde que no es por su obra, no es por su obediencia, no es por esto que hizo o no hizo, es por la obra de Cristo. Así que regocíjate porque estás a punto de ver al Rey. Regocíjate porque lo único que no vas a experimentar ahí será dolor, lágrimas. No vas a tener temor, no va a haber miedo, no va a haber angustia, no va a haber aburrimiento. Al contrario, mi amado hermano, si tú supieras lo que estás a punto de ver, quisieras irte ahora mismo. Anímate, ve con gozo, preséntate con la cara en alto, porque Cristo es tu abogado. Ve con fe. Hermanos, el Señor dice que vio la fe de estos hombres luchando con las cuerdas. 4 hombres, el paralítico, están ahí en la camilla, lo están bajando, los ve y vio su fe. Su fe, hermanos, podía verse. ¿Por qué podía verse la fe? Por la acción. La audacia, la decisión para hacer cosas que otros no harían. La mayoría van a la cola y esperan su turno y a ver si les toca. Y es terrible ver esa actitud porque es un yugo que hay en la espalda. Hermanos, les platicaba que estuve en una central en donde sale el único camión en Guadalajara que va a Chiapas. El único, no existe otro. Si tú buscas no hay uno y es una línea que parece clandestina. Muy rara, es un local pequeño de 3 por 5 metros y hay un hombre que no parece que sea alguien de recepción, parece algo extraño, pero ahí están. Y todos los hombres de Chiapas vienen a trabajar al campo, a los hogares y se van a visitar familia, pero no le importa a esa línea de autobuses. El camión iba a llegar a las 12 y se atoró en Lagos de Moreno. Así que él sale y dice, no, que el camión no va a venir, tarda 3 horas más en llegar. Ellos, callados.
están acostumbrados al yugo, no pueden alegar, se meten en problemas, tienen miedo, se sientan y calladitos esperaron, ay, que el chofer venga con su camión. No así con nosotros, mis amados hermanos. Nosotros no vamos a esperar a que los tiempos cambien. No vamos a esperar a que cosas estén a nuestro favor, a que se vean a lo mejor hermanos que están como ayudándonos a hacer. Nosotros debemos caminar por fe. Nosotros debemos ir por fe. Y aún debemos esforzarnos más cuando la tormenta está encima de nosotros. Mucho más, hermanos, porque andamos por fe y no por vista. Porque no podemos parar, hermanos. El Señor Jesús ve eso. Y sabes, los hombres también ven nuestra fe. ¿Y qué? Si a quien tienen que ver es a Cristo. Hermano, cuando una persona de afuera ve tu fe, ve a Cristo. Ve a Cristo. Porque es imposible que alguien haga eso si no tiene confianza en Cristo y Cristo no está obrando en él. ¿Quién sino locos se atreven a ir a lugares inimaginables? ¿Quiénes sino locos salen de madrugada a visitar algún hospital y dar misericordia, ayuda, pan, cobijo? ¿Quiénes sino locos, mis amados hermanos, cruzan los continentes y van a otros países a servir? ¿Quiénes sino locos? La gente se pregunta, ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo entero? Hermanos, seguramente la fe de ellos sirvió también a la fe de los más cercanos del Señor Jesús. El Señor vio su fe. ¡Qué bendición, hermanos! Su fe tenía color, su fe tenía forma, su fe podía verse. Nuestra fe se puede ver también. Hay algo que le falta, hermanos, a la fe, y es cuando no se puede ver. Si la fe no se puede ver, no podemos asegurar la fe. La fe tiene que verse, hermanos. La fe tiene que verse. Y aquí el énfasis está en eso, en la fe. Justamente yo titulaba este sermón así, hermanos, la fe de ellos, por la fe de ellos. Necesitamos tener fe, hermanos, por más que nuestras propias necesidades, hermanos, se presenten y sean tan grandes. Tenemos que tener fe, hermanos, en el Señor Jesús. Él puede y va a satisfacer justamente las necesidades nuestras. Pero también tenemos que tener fe que el Señor puede satisfacer las necesidades de los demás. Hermanos, el paralítico aquí tiene un contexto diferente al nuestro. Hoy en día hay movilidad para un paralítico, hay medios para un paralítico, hay autos para pasar por un paralítico. Pero en este entonces un paralítico estaba, hermanos, pues prácticamente inservible. Su condición era terrible. Hay quienes creen que no era únicamente paralítico de piernas, sino un hombre que estaba paralizado absolutamente en su cuerpo. No lo sé. Lo que sí veo que necesitaba de amigos para que lo llevaran con el Señor. Y creo que también era él muy positivo en la fe, porque estando en esa condición probablemente él pues se daba a la muerte. ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? Y le dice el Señor ahí, hombre, tus pecados te son perdonados. Imagínate cómo se sintieron los amigos en el techo. Se toman todas las molestias para ver a su amigo curado de su parálisis y ahora el maestro parece que solamente le está diciendo, tus pecados son perdonados. Los amigos probablemente quieren verlo caminar y brincar y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Y los amigos, todo esto, ahora ¿cómo vamos a pagar el techo? Señor, no trajimos para que lo perdonaras de pecados, lo trajimos para que tú lo sanaras. Probablemente en ese momento, hermanos, su fe tambaleó, porque ellos querían ver otra cosa diferente, pero el Señor tenía todo bajo control, hermanos. Aunque ellos estaban preocupados por su problema físico, hermanos, los problemas espirituales eran mayores y el Señor tenía que arreglarlos. Y también hay una conversación aquí que se está cocinando. El Señor Jesús sabía cuál era la verdadera necesidad del hombre y sabía cuál era el mayor tropiezo para los religiosos. El mayor tropiezo. ¿De qué iba a servir, hermanos, si el hombre tenía 2 piernas y caminaba directamente al infierno con ellas? El Señor podía sanar sus piernas y, bien, ahora corre al infierno. Nosotros sabemos cuando una persona es sanada de su cuerpo y no es salvada, el riesgo que corre. Hemos visto gente que ha recibido milagros en su cuerpo y están corriendo al pecado. Usan sus miembros para correr al pecado. Pero el Señor Jesús, hermanos, no quería decir que este hombre paralítico no iba a recibir sanidad, sino que primeramente atacó el principal problema, sus pecados. Hermanos, si el Señor algún día nos dice no a una petición de sanidad del cuerpo, pero Él ya te ha dado salvación, alábalo por eso.
Alábalo por eso. Porque la salvación será disfrutada por la eternidad y los males físicos solamente por esta vida. Porque allá, hermanos, saltaremos, veremos, hablaremos, oiremos. No habrá cáncer, no habrá nada. Plenitud de gozo eterno. Si el Señor le place hacer las dos cosas, alabado sea el Señor también, hermanos. Alabado sea el Señor. Hermanos, Él se dirige a la mayor necesidad de este hombre, a la raíz común de todo dolor y sufrimiento. De hecho, hay quienes dicen, hermanos, que se dirigió al pecado porque justamente en el contexto que estamos hablando, esas maldiciones vinieron a causa del pecado. Así que Él soluciona el pecado primeramente. La condición pecaminosa del hombre es el mayor problema. Por lo tanto, la obra de Cristo primeramente trata la condición pecaminosa del hombre. Es la primero que Él quiere tratar, es por lo que Él vino a morir, para salvar al hombre. Pero hizo milagros, claro, hermanos. Pero su obra es justamente lo que dijo antes. Vine a predicar, vine a salvar lo que se había perdido. Hermanos, una y otra vez durante la vida del Señor Jesús aparece el mismo dilema. Si no fuera divino, entonces es un blasfemo. No hay una tercera salida. Y este es el caso que se presenta aquí, hermanos. Y esto nos recuerda que solamente el Señor puede perdonar el pecado. Imagínate la escena. Dice el versículo 23, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Les hago la pregunta a ustedes. Decirle a un hermano aquí, ¿tus pecados son perdonados? O está paralítico decirle, levántate y anda. Mira nada más nuestra condición terrenal. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados? O levántate y anda y vete sano. Es más fácil decirle que tus pecados son perdonados. A fin de cuentas, ¿quién no puede decir eso, hermanos? ¿Verdad? Tristemente, porque en el contexto bíblico, aquellos que conocen, es más fácil decirle a un hombre levántate y anda, y que él, hermanos, por la emoción camine, como ha sucedido en ocasiones, pero sabemos que el pecado no lo podemos quitar. Alguien podría arreglar un hueso y dar un tratamiento y poner unas máquinas y que él vaya y camine, pero el pecado no, hermanos. Así que el Señor Jesús sabe lo que maquinan en sus mentes, sabe lo que están diciendo. Y les dice, después de haber dicho, tus pecados son perdonados, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice el texto nuevamente por tercera vez, al instante. ¿Se acuerdan la suegra de Pedro? Al instante. ¿Se acuerdan el leproso? Al instante, al instante, al instante. Nuevamente levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Qué maravilloso, hermanos, ver a un paralítico brincando de alegría. Qué maravilloso ver a estos hombres ahí perplejos. El milagro que habían ellos solicitado se les dio. Tristemente, a lo mejor ellos no glorificaron a Dios por la salvación. Señor, le sanaste, pero lo salvaste. No, porque el hombre en su condición no aprecia la salvación. Hoy en día, mis amados hermanos, no lo apreciamos a la medida que debemos apreciarlo. En la misericordia de Dios, Él lo sabe. Él lo sabe que no estamos brincando de alegría por lo que Él hizo, pero con toda seguridad, en el momento que morimos, ahí sí vamos a entenderlo. Entenderemos lo que es infierno, entenderemos lo que es cielo y vida eterna, entenderemos lo que Cristo hizo. Señor, ¿qué son esas heridas que tienes en su cuerpo? Oh, me las hicieron ustedes, en la casa de ustedes. Entenderé lo que significa eternidad en gloria, entenderé lo que no entiendo hoy, hermanos. Pero eso no quiere decir que porque hoy no lo entiendo, no puedo disfrutarlo. No puedo animarme porque hoy no lo entiendo. Al contrario, hermanos, ¿sucederá? ¿Sucederá? El gozo de estos hombres obviamente tenía fundamento. Amaban a su amigo, lo vieron corriendo, se gozaron con él. Esto llamó la atención de todos, hermanos. No sé cómo estamos nosotros en los triunfos, en las victorias de los demás hermanos. No sé qué tanto gozo nos da, hermanos, lo que Dios hace en otros hermanos. A veces batallamos con eso. Pero la Biblia también nos enseña que un corazón humilde, un corazón con fe, se goza por el bien de los demás. Estos hombres se gozaron mucho, hermanos. Y esta enseñanza es increíble, porque en cierto modo, hermanos, era mucho más fácil decirle a este hombre, tus pecados son perdonados. Y se acaba. Y la gente duda, ¿no? Bueno, al menos lo perdonó, dirían ellos, porque el perdón es invisible.
Nadie podía verificar en ese momento que el hombre había sido perdonado ante Dios. El perdón es invisible. Cuando, hermanos, la mujer adúltera fue condenada y la iban a matar, el Señor la perdona y ella se va, pero el perdón es invisible. Cuando ella se fue, la gente la seguía viendo como una adúltera y probablemente le siguieron gritando ofensas, pero el perdón ya había sido dado. Él no la perdonó y cegó a los demás para que la vieran ahora como santa, la seguían viendo igual. El perdón es invisible. Sin embargo, el Señor sabía que podía comprobarse al instante si el hombre podía caminar. Y que al instante ellos, hermanos, por la disposición del Señor Jesús, podían entender que Él en realidad era Dios. Resultados inmediatos. Te perdono, pero también te sano. Levántate y anda, para que sepan que soy el Hijo del Hombre. Ese término viene en Daniel capítulo 7, recuerdan, versículo 13 al 14. Es el Hijo del Hombre, es Cristo mismo. Está profetizado ahí por Daniel. Y él declara, hermanos, soy el Hijo de Dios. Y la idea no es, soy un hombre perfecto, soy un hombre ideal, ni siquiera un hombre común o un hombre más. Él hizo referencia a Daniel 7 diciendo, soy el Rey de Gloria. He venido a juzgar al mundo. Soy el Hijo de Dios. Soy el Mesías esperado. He venido a morir como el Cordero de Dios. Eso es lo que dice Cristo en esa declaración. Hermanos, el Señor Jesús usa ese título porque a menudo el título de Mesías era como libre en situación política o en problemas nacionalistas. Hablaban de Mesías como hoy en día hablan de algunos presidentes o políticos. Es el Mesías de tal país, el Mesías. Pero cuando dijo el Hijo del Hombre no había duda. Él está declarando, hermanos, que es el Rey, que es Cristo, que es Dios encarnado, que es el que está enfrente a ellos. Imagina solamente eso. La audiencia debió asombrarse y sobre todo, hermanos, el asombro por el hombre que camina, pero el asombro de la declaración. Para nuestro contexto no es tan potente, para el contexto de los judíos lo es definitivamente. El Hijo del Hombre, el profetizado, está delante de nosotros. Hermanos, este mismo impacto lo sentiremos cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva. Dice el texto que al instante se levantó. Solamente imagina la tensión de ese momento. Todos los escribas están tensos. Todos los hombres ahí, doctores de la ley, desafiándolo. Ellos están queriendo que se demuestre que Él no es el Hijo de Dios. El paralítico está tenso porque pregunta si realmente el Señor lo va a sanar. Los amigos están ahí viendo, la multitud está tensa porque sentían la tensión de todos los demás. El dueño de la casa, hermanos, está tenso porque se preguntaba cuánto costaría reparar su techo. Y tal vez la mujer de la casa, en ese espíritu servicial de los judíos, es, ¿cómo le voy a servir comida a tantas personas? Cada uno en lo suyo. Los 4 amigos están tensos porque ya están cansados. Cargaron, abrieron el techo. ¿Cómo voy a pagar lo que hice? Si no pasa nada, ¿qué va a pasar? Todos esos temores hoy en día los tenemos. El único que no está tenso nunca es Jesús, hermanos. Nunca tiene Él dificultad, nunca Él tiene incertidumbre ni problema de qué pasará. Tristemente nosotros, delante de su presencia, sí, por una u otra cosa. Aún en ocasiones el diablo nos ha querido meter en un sentimiento fúnebre, como sin esperanza, como si algo, ¿qué va a pasarnos? ¿Qué vamos a hacer? Nada, el Señor no está tenso, hermanos, Él está en perfecta paz. Cuando Él dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, Él está inamovible. Estas palabras, hermanos, al instante son maravillosas. Se levantó, hermanos, es maravilloso. ¿Por qué, hermanos? Porque el poder del Señor Jesús actuaba tanto para sanar su cuerpo físico, como también para sanar su alma y perdonar sus pecados. Así que el Señor continuó obrando igual. Tiene el poder para atender las cosas terrenales, las cosas que golpean nuestra vida, enfermedades y cuantas cosas si Él quiere, pero también continúa teniendo potestad para perdonar los pecados por fe. Por fe, aún aquellos que lo buscan solamente por otra cosa, terminan encontrando a Cristo, si Él quiere, porque Él es soberano, hermanos. Gloria a Cristo. La suegra de Pedro le sirvió al instante. Dejándolo todo, dice, los apóstoles lo siguieron. Y ahora igual este paralítico.
Solamente imaginen, hermanos, voy a terminar. Imagínate si el Señor Jesús hubiera fracasado. Su ministerio sería destrozado. La multitud hubiera salido lentamente, como terminó el show, nada pasó. Los escribas estarían sonriendo y estarían diciéndose, Él no puede curar, Él no puede perdonar pecados, ja, 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 otro falso más. Los 4 hombres que estaban con este hombre, hermanos, se esforzarían otra vez para levantarlo. Ya no podrían subir al techo, ya no hay escalera, pero ese hombre hubiera estado abatido y avergonzado, y ellos también interrumpieron la reunión, descubrieron al falso profeta y se van. El dueño de la casa miraría su techo y pensaría que todo había sido en vano, todos tristes, un ambiente muy hostil, muy oprimente y depresivo, hermanos. Pero el Señor Jesús no falló. El Señor Jesús no podía fallar, hermanos, porque todo lo que necesitaba para sanar a este hombre solamente era su palabra. Hermanos, hay un maravilloso poder de curación en la palabra del Señor Jesús, en las promesas del Señor Jesús, para aquellos que vienen a Él por fe. Y de la misma forma, hermanos, nosotros nos encontramos como iglesia en el mundo, como el paralítico y sus amigos. En diferentes contextos, algunos ofrecen su tiempo, su casa, el lugar de reunión, la gente viene, están esperando ver, hay personas enfermas, hay otros perdidos, el diablo empieza a atormentar, algunos otros dicen, señalan, cuestionan mi vida, la situación alrededor. Pareciese, mis amados hermanos, que probablemente existe el riesgo de que seamos avergonzados, de que algún día termine todo esto y salgamos con la cabeza abajo. Perdimos el tiempo. Hubiéramos hecho tantas cosas, hermanos. Hasta hubiéramos pecado en aquellos pecados que le deleitaban a la carne. Hubiéramos ido, viajado. Los domingos son maravillosos para hacer tantas cosas y nos perdimos tanto por congregarnos. La gente va a burlarse de nosotros. De ninguna manera, mis amados hermanos. El Señor ha vencido. Y así como en ese momento todos fueron sobrecogidos de asombro, asimismo, al final de todo, todos van a ser sobrecogidos de asombro y van a glorificar a Dios llenos de temor. A fin de cuentas, ninguno de sus hijos será avergonzado. Ninguno. Todos saldremos caminando, corriendo a su encuentro y salvados de nuestros pecados. Todos sin excepción, aquellos que Él salvó, sin importar la condición, la turba, los problemas, las situaciones. Nada ni nadie, hermanos, tenemos opción. O vivimos oprimidos por la opresión que estamos experimentando, cada uno en particular, de diferentes formas. O vivimos en la opresión sabiendo que saldremos caminando y perdonados. Y tenemos esa oportunidad por fe, por fe, por fe. Esta misma desesperanza, hermanos, la enseñaba días atrás justamente, hermanos, en Apocalipsis 5, cuando se encuentra Juan muy preocupado porque no hay nadie digno de tomar el libro que está en la mano de Dios. Ese mismo pensamiento está en nosotros, hermanos. Ahora mismo como iglesia, todos los cristianos, si no es ahora, después, mañana, en un año, pasarán por turbulencias, en donde o somos, hermanos, como el paralítico, o como sus amigos que están haciendo el último esfuerzo, como para ver si algo pasa, o como la gente que está solamente expectante, o como los doctores de la ley, solamente viendo a ver qué sucede. No sé qué postura tenga cada persona dentro de la iglesia, pero por fe tenemos el gran privilegio de no temer. Juan no vio lo que nosotros ya vimos hoy, sino hasta ese momento. ¿Qué va a pasar? Está llorando. ¿Qué va a pasar? ¿Quién podrá tomar ese libro? En la mente de Juan a lo mejor había confusión, pero la esencia es la vida eterna, el perdón de los pecados, la victoria de Cristo, hermanos, ¿no? Y él se ve a sí mismo y ve a los demás hombres, dice, ninguno llega, ninguno podría. Estamos delante del triple santo, del Dios eterno, ¿qué haremos? Y de pronto alguien le dice, hey, no llores, mira, aquí viene uno que sí puede. Él llegó y se le dio el libro, y lo tomó y lo abrió. Era el único digno de tomarlo. Es este mismo Señor que pisó la tierra. En todas nuestras deficiencias, en todos nuestros temores, en todas nuestras dificultades, en todos nuestros parálisis, hermanos. En toda la turba que enfrentamos. En cada dificultad, en cada problema, en cada condición, hermanos, que enfrentemos, por fe vencemos. Por fe vencemos. Por fe en Él. Por fe en Él, hermanos.
Y así podemos continuar, no únicamente siendo bendecidos, sino bendiciendo a otros. Recuerdan en Hechos capítulo 2, hermanos, es maravilloso esta porción de la Biblia, porque justamente habla del milagro del perdón. Está narrando aquí Lucas, hermanos, lo que pasó después del sermón del Pentecostés. Pedro se ha levantado, no está hablando en lengua extraña, sino, hermanos, está dando un sermón en donde todos entienden, y el resto de los apóstoles está hablando en idiomas repartidos para que todos los hombres piadosos de todas las naciones entiendan. Por eso el texto dice: ¿quiénes son estos galileos que están hablando en nuestra lengua? Que podemos entenderlos. Entonces el Señor está dando el mensaje del Evangelio. Y justamente vean el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo sucedió esto? En el perdón. Al recibir el Evangelio, al recibir su sanidad espiritual. Tenemos tanto, mis amados hermanos, en el perdón que Dios nos ha dado, que cuando lo levantamos por sobre cualquier otra cosa, podemos permanecer fuertes. Si olvidamos el milagro de la salvación, que es el mayor de todos, y nuestro gozo, nuestro ánimo, nuestra confianza, nuestra perseverancia, nuestra unidad depende de cualquier otra cosa, estamos en riesgo. No seremos como los amigos del paralítico, ni como el paralítico. Seremos como los doctores de la ley y los fariseos, esperando errores, viendo problemas, poniendo los ojos en otro lugar. Pero cuando recordamos que Él tiene potestad para perdonar pecados, y recordamos que ese era el mayor problema nuestro, de todos los problemas que podamos tener, es la enemistad con Dios, y que en Él se soluciona, no esperaremos ningún otro milagro, ninguna otra situación o circunstancia a nuestro favor para tener gozo. Nunca. Eso será más que suficiente, mis amados hermanos, para sobrecogernos de asombro y poder glorificar a Dios llenos de temor. Llenos de temor. No sé qué tan asombrado estás por la obra de Cristo en tu vida, pero valdría la pena hoy, hermanos, meditar un poquito en mi vida antes de Cristo. ¿Cómo llegué a Él? ¿En qué condición estaba? ¿Cuál era mi manera de pensar, mi manera de vivir? ¿Cuáles eran mis pensamientos acerca de Él? Hermanos, ¿cómo estaba de enfermo? Y piensa ahora lo que Cristo ha hecho en tu vida. No eres quien quieres ser, pero no eres quien eras. Y puedes dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en ti, en base a su obra, en base a su poder. Sabes que el mundo no te ve igual. Eso es un hecho. Porque no es ni por tu esfuerzo, es por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así como no fue por el esfuerzo del paralítico que salió corriendo, sino sabían del poder de Dios, de la misma manera nos ven y saben que no es por nuestro esfuerzo, es por el poder de Dios obrando en nuestra vida. Hermanos, concluyo con esto. Si hay ataques, hay injurias, hay problemas, hay situaciones que nos oprimen, hay enfermedades, hay cualquier cosa, hermanos. Si estás en condición de caminar hacia el Señor, camina. Si ves a alguien que está en condición de no poder caminar, llévalo. Juntos hagamos lo impensable. Rompamos el techo y vayamos a la presencia del Señor siempre, siempre. Nuevamente tendremos un encuentro con Él, cara a cara, y nos gozaremos y disfrutaremos, y el enemigo y los suyos y aquellos que se oponen verán el poder de Dios obrando en acción y van a asombrarse. Y de una u otra forma van a glorificar a Dios llenos de temor, como nosotros lo haremos por añadidura. Amén, mis amados hermanos. Entonces podemos romper el techo, ¿no, hermanos? Y podemos ayudar al que no puede, ¿verdad, hermanos? Y a fin de cuentas que vayamos con otro propósito. El Señor va a obrar para la gloria y alabanza de su nombre. El Señor nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos dio vida juntamente con Cristo y eso es motivo suficiente para alabarlo, ¿verdad, mis amados hermanos? Vamos a orar, mis amados hermanos, y le quiero pedir a Meni y a Andy y a Alan si pueden venir para entonar un canto. Vamos a entonar porque Él vive. En lo que llegan, oremos al Señor, hermanos, y pidamos al Señor de su ayuda. Padre, damos gracias, amado Señor, por tu bondad. Asistimos a ti, Señor, o nos trajeron a ti, y tú obraste dándonos, Señor,
el milagro de la salvación. Aún, Señor, hay algunos entre nosotros que no son salvos. Señor, los traemos a ti, Señor amado, para que ellos escuchen de tu evangelio y puedan también, amado Señor, ser alcanzados por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Padre Santo, nos gozamos, porque aun que las cosas pudieran estar en contra, Señor, en algún tiempo o hoy, Señor, de cualquier manera somos llamados a ir. Y jamás, Señor, el arriesgarnos será en vano. Jamás, amado Señor, seremos avergonzados. Porque lo que sí sabemos, amado Señor, que todo aquel que te busque te encontrará. Todo aquel que te pida se le dará. Porque el que toca, Señor, tú le abres. No siempre, Señor, será lo que nosotros pedimos en cuanto a nuestra carne, en cuanto a los problemas que enfrentamos aquí y ahora. Pero siempre, Señor amado, tú salvarás a aquel que te busca. Porque sabemos que si te busca es porque tú le has llamado. Señor, nos encomendamos a ti. Te pedimos nos ayudes, Señor, a perseverar unánimes, juntos, yendo en contra de la corriente de este mundo, Señor, fortaleciéndonos unos a otros, exhortándonos en amor y a las buenas obras, recordando que nada de lo que hagamos será en vano. Y cuanto más sabiendo que el día está cerca, Señor. Damos gloria a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.